Bienvenidos de nuevo a la sección de microscopía. Ahora sí vamos a abarcar como tal mucha de la microscopía del sistema reproductor femenino y vamos a ver que es bastante complejo y muy extenso. ¿Sí? En teoría solamente abarcamos las estructuras clave y de hecho no hay mucho que hablar en teoría porque mucho del funcionamiento o de la descripción o la literatura que existe de estos órganos es meramente fisiología, endocrinología y por supuesto anatomía, ¿sí? Bueno, y también está muy relacionado con la parte que tiene que ver con ginecología y obstetricia en cuestión de medicina. Entonces realmente la estructura es relativamente simple. Lo complejo que radica aquí es todos los procesos que se llevan a cabo dentro de esta misma. Y por supuesto, las patologías que existen. Bien, entonces vamos a empezar con la parte del ovario, ¿sí? Entonces recordemos que el ovario es una estructura glandular que está compuesta por una corteza y una médula. Aquí a continuación pueden ver la parte de la corteza que corresponde a esta sección de acá y la médula que está en la parte del medio. Como pueden ver, hay zonas en esta estructura que tienen mucha eosinofilia que corresponde precisamente a la parte de los vasos sanguíneos. Si nos acercamos a la misma estructura, bueno, de entrada podemos ver aquí cuerpos que se están reabsorbiendo, ¿sí? Estos son cuerpos blancos o cuerpos albicans. Bien. Entonces vamos a ver desde cerca esta estructura tan bonita que es el epitelio germinativo, ¿sí? Este es el epitelio germinativo que envuelve como tal a toda la estructura del ovario. Bien, inmediatamente después de esto tenemos aquí el estroma ovárico. Ese estroma ovárico, como les había mencionado, tiene abundante cantidad de fibroblastos y también de macrófagos, ¿sí? Entonces aquí también hay muchos vasos sanguíneos y la mayor parte de estas fibras de colágena son más prominentes las reticulares. Bien, entonces en esta zona muy periférica vamos a poder encontrar de manera inicial las células o ovocitos primarios o primordiales, ¿sí? Estos son los más fáciles de reconocer porque tienen una estructura muy simple y sencilla y son circulares, ¿sí? Son los que abundan en la periferia de la misma estructura. Entonces vamos a buscarlos. Entonces en esta zona empiezan a aclarar las células, como pueden ver, hay células musculares lisas, hay fibroblastos, aquí está el epitelio cúbico simple del epitelio germinativo, muy bien. Y por aquí empezamos a encontrar estos folículos primordiales. Como pueden darse cuenta, estas celulitas tienen un núcleo, ¿sí? Y esta cosa de aquí no es que sea el núcleo, es como tal el óvulo, ¿sí? Todo esto es el óvulo. Las células foliculares son este epitelio plano que está en su alrededor, ¿sí? Y todo lo demás es estroma ovárico, folículos primordiales. En este caso aquí tenemos un folículo secundario, ¿sí? Bueno, ya folículo de Graf, de hecho, porque ya tiene una gran cavidad folicular, solamente que aquí no podemos ver el cúmulus ophorus, si agarraron una sección donde no la hay. Vamos a ver si encontramos algún folículo secundario o primario para empezar. Este de aquí es un folículo maduro, ¿sí? Y este de aquí es un folículo que ya está en reabsorción. Miren, aquí está el cúmulus ophorus. Está mucho más grande, de hecho es el más maduro de todos. Y quiero que noten algo interesante. Hay bastantes folículos en diferentes estados de evolución, ¿sí? Entonces el hecho de que el ciclo ovárico dure tantos días es porque cada uno va creciendo a su ritmo y alrededor de toda la glándula muchos de estos folículos van a estar en diferentes estados de maduración. Y por aquí podemos ver un cuerpo albicans, bueno, un cuerpo lúteo, ¿sí? Y aquí un cuerpo albicans. Este es el cuerpo más grande que está en reabsorción. Bien. Vamos a ver. Y pueden observar aquí que todas estas células se están degenerando y como lo habíamos visto son células poliédricas que están
prácticamente muriendo. ¿Sí? Miren, ya hasta las membranas se están deteriorando y los macrófagos están ingresando para reabsorberlas. Bien. No, perdón. Este es un cuerpo albicans. Este es un cuerpo lúteo. ¿Sí? Y de hecho se menciona que es lúteo porque tiene una coloración amarilla. Sin embargo, la microscopía óptica pues se ven células y hipercromáticas eosinofílicas porque tienen gran cantidad de, además de grasa, muchas proteínas en su interior. Entonces todas estas células son las del cuerpo lúteo. Bien, pueden observar que son el equivalente a las de la teca, ¿sí? La teca externa. Bien, entonces aquí tenemos otro folículo terciario que está un poco más avanzado que el que habíamos visto anteriormente. Y todo esto es cavidad folicular. Déjenme ver si encontramos alguno con el óvulo por ahí asomado para que se pueda observar. Si no, no se conservó ninguno en este. Debería estar por esta zona. Este ya lo habíamos observado, ¿no? Entonces miren, aquí está el cúmulo óforo, aquí debería estar el óvulo como tal y todo lo demás es cavidad folicular. Bien. Bueno, no vimos ningún óvulo ahí. Entonces hay que buscar uno donde esté afrontándose hacia la periferia, como tal, como este o este. Evidentemente en algún punto de ellos va a romper el epitelio germinativo y el óvulo va a salir para ser capturado por la fimbria. Entonces esa es la siguiente estructura que vamos a ver. Entonces esto de aquí que están viendo es la fimbria. La fimbria como tal está constituida por diferentes proyecciones de mucosa precisamente que parecieran tentáculos y de hecho a la macroscopía parece un tentáculo muy bonito. Y estos tentáculos están constituidos por una mucosa epitelial cilíndrica simple con muchos cilios, ¿sí? De hecho lo vamos a poder observar acá. Aquí está el epitelio cilíndrico simple y todas estas estructuras en la cabecita, en la parte apical, ¿sí? Son cilios, ¿sí? Y estos cilios van a ser los que van a absorber o transportar al óvulo que ha sido roto en el folículo terciario. ¿Bien? Entonces, esto va a capturar al óvulo y lo va a llevar al interior de la misma fimbria, ¿sí? Que es muy parecido a esta zona de acá. Vamos a ver cómo se ve. Entonces, esta zona es la del istmo, precisamente, que está muy cerca de la ámpula. Y vamos a observar aquí una continuidad de esas proyecciones de la fimbria, ¿sí? Hay muchas proyecciones, ¿sí? Digitiformes y tienen el mismo epitelio cilíndrico simple. Bien, con abundantes cilios en su alrededor. Bueno, en su parte apical. Además, en su lámina propia vamos a encontrar tejido conectivo laxo y algunas células musculares lisas, ¿sí? Acuérdense que también son como tal ductos, entonces tienen una capa de músculo liso rodeándolas, ¿sí? Y aquí muy parecida a la del tubo digestivo, una circular interna y posteriormente una longitudinal externa. Una circular interna y longitudinal externa. Bien. Como pueden ver, en esta zona ya estamos en una muy proximal a la del útero, ¿sí? De hecho, ese es el siguiente corte que sigue, el útero como tal. Entonces, de aquí podemos notar los dos constituyentes del útero, la mucosa y la muscular, ¿sí? Miometrio, todo esto eosinofílico, muy claro, muy bonito, es miometrio. Y la zona que está en la parte interna, un poco más basofílico, es el endometrio. Si nos vamos a la parte externa, vamos a encontrar el perimetrio, ¿sí? Que correspondería a esta zona, pues prácticamente a una adventicia, aunque si estamos en la parte superior, donde está en contacto con peritoneo, pues sería una serosa. Bien, entonces pueden observar aquí que realmente es muy difícil de ver dónde están esas capas interna, media y externa, porque no se diferencian como fascículos. Si nos acercamos, únicamente vamos a ver células musculares lisas, muy prominentes, muy unidas entre sí, conformando como tal el órgano. Aquí lo realmente importante y donde radica la complejidad del útero es en ver la mucosa. Miren, todas estas células musculares lisas en diferentes direcciones. Entonces la mucosa aquí corresponde a una parte
que es la proliferativa. Entonces esta ya tuvo la menstruación y empieza a generar nuevas glándulas a partir de la mucosa. ¿Sí? Entonces aquí hay una gran proliferación de la lámina propia, o sea, del tejido conectivo laxo. Las glándulas, que son estas, se menciona que son tubulares simples, ¿sí? Empiezan a proliferar, las células empiezan a generar mayor cantidad de número, ¿sí? Y alrededor, miren, pues todo este tejido conjuntivo laxo también es muy prominente. Ahora también noten algo interesante, hay bastantes vasos sanguíneos muy notables en esta zona. Bien. Y por último, pues hay un epitelio de revestimiento también de tipo cilíndrico simple, ¿sí? Estamos en endometrio. Vamos a una parte secretora y miren el cambio radical, ¿sí? El miometrio pues no tiene ningún cambio significativo, donde sí, en la mucosa. Y observen la cantidad de glándulas secretoras, ¿sí? El edema de las mismas o la producción de moco de las mismas, el tamaño, ¿sí? Son 3 veces más grandes que las de la fase proliferativa. Y vamos a verlas más de cerca. Se puede ahí observar un epitelio cilíndrico simple. Bueno, en este caso sería un epitelio secretor, ¿sí? Pero con una apariencia cilíndrica simple. Entonces, esas estructuras son las glándulas endometriales, ¿sí? Y alrededor de ellas noten este importante vaso sanguíneo que está discurriendo en esta zona. Bien, vamos a ver si podemos observar algún otro vaso sanguíneo importante, porque al lado de todas estas glándulas, por supuesto, van vasos sanguíneos que tienen una morfología muy similar. Miren, aquí se aprecia muy bien esta morfología cilíndrica simple secretora. Bien. Abundante músculo, bueno, no tanto músculo liso, pero sí abundantes fibroblastos. Bien. Y por último, tenemos la parte, la fase menstrual, ¿sí? Donde podemos observar que esas glándulas que habíamos visto bien grandotas, pues ya se perdieron. De hecho, el mismo grosor de la mucosa ya disminuyó radicalmente. La actividad ha disminuido y por lo tanto estamos en una fase postmenstrual y después va a volver a ser proliferativa. Bien, las mismas glandulitas están muy conservadas todavía. Se ven algunos restos de sangre que conforman los coágulos que van a ir perdiéndose poco a poco. Aquí hay unas arterias también que quedaron ahí en restos. Sí, aquí algunas otras arterias, unos vasos sanguíneos que se cerraron precisamente, por eso se ven tan conglomerados. Y por aquí pues más sangre, que es la que se expulsó precisamente en esa fase menstrual. Y miren, el epitelio todavía se conserva. Entonces, estrictamente hablando, la fase menstrual corresponde a una temporalidad en la cual todas las glándulas producidas y bueno, las glándulas maduras se pierden. Se pierde también la lámina propia y por supuesto se pierde la sangre que estaba contenida en su periferia. Por eso es que los coágulos no son como sangre meramente coagulada, sino que también son un poco más viscosos precisamente por la presencia de la mucosa. Bien, el endometrio, pues si se dan cuenta no hay ninguna alteración. Ahora miren aquí algo interesante. Aquí está la muscular de esas arterias, ¿sí? Aquí está la sangre. Aquí está las células endoteliales y ven la gran proliferación de células musculares en esas arterias que en este caso pues están cerrándose. Por último, de la parte de útero, vamos a ver esa zona de transición, ¿sí? Estamos prácticamente en cervix. Noten aquí que tenemos glándulas cervicales, ¿sí? Que son muy parecidas a las endometriales, de hecho es una continuidad importante, ¿sí? Ahí podemos ver esas glándulas tienen una lámina propia muy prominente, vasos sanguíneos prominentes, importantes, grandes, un epitelio cilíndrico, ¿sí? Cilíndrico simple, también tienen ahí cilios, ¿sí? Bien, y se continúa todo esto de aquí es moco cervical de las glándulas precisamente, y vamos a llegar a esa zona de cambio epitelial, a la zona de transición. De hecho, cuando se toman las tomas de Papá Nicolau, se toman de las dos secciones. Una de la parte externa o exocervix y una de la parte interna o endocervix, ¿sí? Obteniendo diferentes muestras epiteliales. Por eso es que se ponen en diferente sección de la laminilla.
Entonces miren, aquí está esa zona de transición epitelial, ¿sí? De tener un epitelio cilíndrico simple a uno plano estratificado. Y aquí esta estructura se ve muy bonita, ¿sí? También por aquí podemos encontrar algunas glándulas residuales que van a estar secretando moco para estar lubricando esta mucosa vaginal. Bueno, que aquí todavía no se llama vaginal, ¿verdad? Todavía es cervical, ¿sí? Es una zona de transición. Y precisamente muchas de las células que se reportan en esa tinción de Papá Nicolau pues son correspondientes a estas que podemos ver acá. ¿Sí? Son células superficiales, células intermedias, células parabasales. ¿Sí? Estas células un poco más eosinofílicas y luego las células basales. ¿Sí? Lo normal es encontrar pues células de la superficie. ¿Sí? Estas. Lo más anormal es encontrar las basales. ¿Sí? No es raro, pero es muy anormal para que llegue hasta ahí el cepillo y rascarle, pues es anormal, ¿sí? Patológico cuando pues todas estas células, sea cual seas, tengan alteraciones morfológicas, ¿bien? Y aquí pues estamos viendo una zona de una mucosa sana, ¿sí? Son pues prácticamente queratinocitos, ¿sí? Que están conformando como tal esta mucosa cervical. Y la vagina pues no es muy diferente a esta estructura. Como pueden ver aquí tenemos un tejido conectivo denso y regular con gran cantidad de vasos sanguíneos. La mucosa vaginal es una continuidad de este epitelio y tiene muchos pliegues, está plegada, ¿sí? Literal como si fuera un acordeoncito, ¿sí? Un tubo acordonado con muchos pliegues entre ellas. Aquí cada uno de estos es un pliegue. Bien. Si nos acercamos vamos a poder observar esa mucosa de un epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces ya vieron, la mucosa es prácticamente la misma de exocervix, sin embargo es mucho más gruesa. ¿Sí? Debe de tener ese grosor tan incrementado. ¿Para qué? Pues para soportar las cargas que puede recibir al momento de la penetración. Esto no lo exime de que no haya sangrados durante la misma. Bien, entonces podemos ver aquí el epitelio plano estratificado, y aquí las células planas tienden a una basofilia un poco más incrementada. Los núcleos y las morfologías pues también cambian, así como en la piel. Tenemos células basales, tenemos células parabasales también, células intermedias y células superficiales. Aquí en la mucosa de la vagina también están las papilas dérmicas, bueno, en este caso papilas vaginales, ¿sí? Que hacen la proliferación hacia el epitelio y que ayudan a la difusión de los nutrientes. Como pueden ver acá también hay una gran cantidad de fibroblastos y de células que conforman un epitelio, un tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Que le ayuda a tener un sostén mucho más regulado. Bien. Se menciona que también aquí puede haber algunos receptores de tipo sensibles para como buen epitelio, ¿no? Epitelio de revestimiento, ¿sí? Como los corpúsculos de Meissner o de Pacini, que son característicos de piel. Bien, podemos también ver gran cantidad de vasos sanguíneos en esta zona, vasos sanguíneos importantes, muy dilatados en esta zona, ¿sí? Y pues la mucosa sin ninguna otra novedad, ¿sí? Todo esto es una mucosa normal con células de revestimiento. Bien. Si nos vamos a la profundidad de la vagina, vamos a encontrar mucho músculo liso que se predispone pues en diferentes capas, ¿no? Todas estas células que están aquí, que tienen una tonalidad eosinofílica pues un poco más pálida comparada a la de las fibras de colágeno que está en su alrededor, poseen una birrefringencia clara, ¿sí? Esa coloración un poco más vívida, más difusa, bueno, si quieren un poco más brillante, es la birrefringencia que habíamos mencionado que poseen las fibras de colágeno. Y noten también los núcleos de las células musculares, son un poco más ovoideos con la cromatina laxa. Muy bien, entonces hasta aquí dejamos la vagina. Continuamos con la glándula mamaria y esta es la que vamos a abarcar un poco más a profundidad porque su morfología celular varía un poco más. Esta es una glándula activa, ¿sí? O sea, de una embarazada. Y esta es una glándula inactiva. Noten la diferencia, ¿no? Un cambio totalmente drástico, ¿sí? Entonces, estas son las estructuras túbulo-alveolares que habíamos mencionado. Si se dan cuenta, aquí son muy pobres, muy pequeñas, incluso la tinción tiende más hacia una eosinofilia
a comparación de esta que es mucho más basófila. Entonces vamos a verla de cerca. Entonces, a medida que nos acercamos vemos una constitución como si fueran folículos, como en tiroides, ¿no? Se parecen mucho, de hecho. Tiene un epitelio cúbico simple, pero no más, nada más alejado de la realidad, no son folículos, acuérdense, son alvéolos, ¿sí? Son tubulares alveolares y por lo tanto toda esta zona central está rellena por la leche que están secretando, ¿bien? Y por supuesto, como son células apócrinas, pues vamos a encontrar ahí mucha presencia de células muertas que van a estar constituyendo precisamente esa leche. En la periferia de las mismas vamos a encontrar una zona intersticial, ¿sí? Misma que va a tener tejido conjuntivo laxo y la presencia de unas células muy importantes que se llaman células mioepiteliales. Miren, aquí está una de ellas. Es esta célula planita que está alrededor del adenómero, ¿sí? Del alvéolo. Estas de aquí, estas aplanaditas, que son células que se encargan de exprimir literalmente a la glándula, ¿sí? Así es como sale la leche, por manera de reflejo con la oxitocina. La oxitocina actúa sobre estas células mioepiteliales y las contrae. ¿Bien? Y podemos ver también una lobulación, ¿sí? Por septos de tejido conectivo denso y regular, ¿sí? Cada uno de estos es un lóbulo y que está septado por tejido conjuntivo. ¿Sí? Si nos acercamos a cualquier parte de la misma zona vamos a encontrar las mismas estructuras y en algunas zonas también vamos a encontrar los conductos galactóforos que van a llevar esa leche hacia el exterior, como estos, precisamente estos son los más prominentes y más grandes. ¿Sí? Muy bien, aquí están otros, estos son las dilataciones de los conductos galactóforos. Si nos acercamos, pues encontraremos un epitelio más o menos cilíndrico, salvo que porque está dilatada, pues no se ve de esa forma. Bien. Ahora, en la otra contraparte inactiva podemos ver todo lo contrario, ¿sí? Anteriormente había mucha proliferación de alvéolos, ¿no? Pero aquí no hay, ¿sí? Son muy pequeños, muy poco muy poco proliferativos y por lo tanto va a predominar el tejido conectivo denso y regular. O sea, todas estas son fibras de colágena y por lo tanto pues no es una fase activa. Miren la diferencia del tejido conectivo. Este de aquí afuera es uno denso y regular. Las fibras de colágeno son grandes, toscas en diferentes direcciones. Y el de aquí adentro, el que está como tal lobulado, ¿sí? Es un tejido conectivo laxo. Vean la proliferación de células fibroblásticas en la interioridad del mismo. También vasos sanguíneos que no deben faltar y por supuesto alrededor de cada una de estas porciones secretoras o alvéolos las células mioepiteliales, que estas siempre están esté o no activa, como estas también que están aquí alrededor, ¿sí? Todas las células mioepiteliales. Pueden ver también que la morfología celular no cambia mucho, sin embargo aquí pues están un poco más compactadas, ¿no? Vamos a ver si encontramos algún conducto galactóforo que nos permita ver la morfología. Bien, puede ser estos. Sí, de hecho son estos. Estos de aquí son conductos galactóforos. Habíamos mencionado en la clase de epitelios que estos tienen una configuración cúbica estratificada y de hecho ven aquí dos capas. Entonces este es un conducto galactóforo rodeado por un poco de tejido conectivo y posteriormente estas van a descargar en la zona de los pezones donde hay un intercambio de epitelio, ¿sí? Este epitelio pues va a ser el de la piel, ¿sí? Plano estratificado, queratinizado. Si nos acercamos, esta estructura como tal es un conducto galactóforo en unas porciones terminales, ¿sí? Es uno estratificado, solo dos capas, cúbico. Por aquí algunos vasos sanguíneos dilatados. Muy bien. Entonces, miren la cantidad de fibras de colágeno dispersas, tejido fibroso en su alrededor. Miren aquí, todos estos son conductos galactóforos. Muy bien. Entonces, hemos terminado como tal la sección de microscopía. Cualquier duda, aclaración de las estructuras revisadas, pueden mandarme mensaje por el chat de la plataforma. Bien, nos estamos viendo en la siguiente lección.